Brille sobre mí la luz de tu rostro y enséñame tus preceptos. Aleluya. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Junto con Jesús iba un gran gentío, y él, dándose vuelta, les dijo: cualquiera que venga a mí y no me ame más que a su padre y a su madre, a su mujer y a sus hijos, a sus hermanos y hermanas, y hasta a su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que no carga con su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. ¿Quién de ustedes, si quiere edificar una torre, no se sienta primero a calcular los gastos para ver si tiene con qué terminarla? No sea que una vez puestos los cimientos, no pueda acabar y todos los que lo vean se rían de él, diciendo: este comenzó a edificar y no puede terminar. ¿Y qué rey, cuando sale en campaña contra otro, no se sienta antes a considerar si con 10,000 hombres puede enfrentar al que viene contra él con 20,000? Por el contrario, mientras el otro rey está todavía lejos, envía una embajada para negociar la paz. De la misma manera, cualquiera de ustedes que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Palabra del Señor. Pueden sentarse. Por siempre sea alabado. En este domingo nos encontramos ante este pasaje del Evangelio que produce un poco de perplejidad, dudas, preguntas, e incluso capaz nos preguntemos si es posible la vida cristiana con estas exigencias que pone el Señor. Ciertamente, desde el ámbito de la lógica humana, del pensamiento humano, del querer humano, es casi imposible. Y encontramos en otra parte del Evangelio que incluso le dicen a Jesús: ¿y entonces quién puede salvarse? Y la respuesta del Señor en ese entonces decía: nada es imposible para Dios. Como que haciéndonos entender que esta gran empresa que es su iglesia, que es la vida cristiana, es de Dios y es Dios el que lo lleva adelante con su inspiración, con su Espíritu Santo. Por cierto, también con nuestra ayuda, con nuestra parte, poniendo nuestra parte. El mensaje de hoy no viene con azúcar, no viene endulzado, sino que viene tal cual como el Señor quiere que nosotros entendamos la exigencia de ser seguidor de Él. Al Señor no le quita el sueño que mucha gente le esté siguiendo. Nos dice el Evangelio que Él, dándose vuelta hacia ellos, les dice: cualquiera que venga a mí y no me ame más que a su padre y a su madre, a su mujer y a su hijo, es decir, la familia, no puede ser mi discípulo. Y conste que ya con el tiempo
con las traducciones se ha suavizado un poco. Aquí pone, y no me ame más, pero en traducciones antiguas aparecen, y no odia a su padre, a su madre, a sus hermanos, no puede ser discípulo mío. Pero lo que el Señor quiere decirnos a nosotros es que nadie puede estar por delante de Él, por delante de Dios y su proyecto. Porque incluso todo lo que nosotros deseemos en esta tierra no está por encima y es pasajera. Todo termina y todo queda aquí. Por tanto, desde la lógica humana, cuesta mucho asumir estas exigencias que pone el Señor. E incluso más adelante pone, y que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. El Señor no está en contra la riqueza, los bienes, las comodidades, pero todo en cuanto esté dirigido para la salvación propia y la de los demás, cuando esté orientado a la búsqueda de la santidad y de la salvación, cuando esté orientado hacia el otro, hacia el prójimo, la ayuda, la generosidad y la solidaridad. En algunos comentarios que he leído decía que no tiene nada que ver este evangelio con la carta de Pablo, que son temas totalmente distintos. Pero sin embargo, yo decía, no es así. Porque capaz hoy nosotros no tenemos una cruz concreta de madera que podamos cargar sobre nuestra espalda, sino que la cruz es símbolo de muchas otras cosas que nosotros vivimos en nuestro día a día, en el contexto familiar, en el contexto del trabajo, en el contexto social. El sopórtense los unos a los otros, el ámense, amar incluso a los enemigos, a los que nos desean el mal. Eso cuesta y produce dolor, sacrificio y sufrimiento. Y son las cruces que nosotros debemos de cargar. San Pablo, en la segunda lectura, escribía a Filemón y le hablaba de Onésimo, un esclavo, que fue esclavo de Filemón, que se escapó, que se fue, que huyó de Filemón. Y eso representaba en aquel tiempo una gran ofensa, que un esclavo te abandone, te deje. Ante la sociedad, por tanto, representaba una vergüenza. Por tanto, Filemón sentía un dolor, capaz rencor, contra Onésimo, el esclavo, a quien Pablo conoció estando en prisión y que mediante sus palabras y sus enseñanzas se convirtió al cristianismo. Entonces Pablo, nuevamente con esta carta, le envía a Onésimo y le pide a Filemón que lo reciba, no como un esclavo, sino como un hermano querido. Y aquí está la cruz. Aceptar al otro, aceptar al que por nuestra lógica humana
o por nuestros deseos humanos nos dejamos llevar por el orgullo y la soberbia, por creernos mejor que los demás y aceptar a alguien al igual que mi nivel, a uno que es menos, a veces cuesta en el ámbito humano aceptar, ponerle a mi mismo nivel. Existen dos formas de poder lograr. Uno, alzando al hermano en su dignidad y dándole a él ese estatus. O, por otro lado, bajarnos nosotros a través de la humildad a reconocerlo como hermano a partir de su dignidad de hijo de Dios. Por tanto, a bajarse hacia el otro, inclinarnos hacia el otro, es un acto de humildad. En el ámbito humano es abajarse, pero en el ámbito divino, en el ámbito espiritual, es elevarse hasta acercarnos a Dios, parecernos a Dios nuestro Padre, que hace llover sobre justos e injustos. Para Él todos nosotros somos iguales, no hace acepción de persona. Y a eso estamos llamados según la carta de San Pablo. Reconocer que todos nosotros somos hijos de Dios y tenemos la misma dignidad, que nadie está por encima del otro. Y en esto consiste también nuestra perfección, parecernos cada vez más a nuestro Padre. Por cierto, eso duele. Nos cuesta a nosotros desde lo humano lograr. Las exigencias de nuestro Señor Jesucristo son duras. Por eso pone el ejemplo de dos ejemplos, uno de la edificación de una torre y el otro la campaña contra otro rey. ¿Acaso uno no debe de sentarse y reflexionar si va a poder llegar a la meta? Es como que resaltando el Señor que es importante sentarnos y reflexionar, meditar y calcular sobre nuestra vida, sobre nuestros propósitos, a qué nos orientamos, hacia dónde nos dirigimos, qué necesitamos, qué tengo que hacer, qué tengo que renunciar. Porque si nos dejamos llevar según el pensamiento humano, capaz no nos dirige a nosotros hacia nuestra meta, hacia nuestro objetivo. Por eso es importante pedir a Dios que nos conceda la sabiduría, porque en la primera lectura nos dice: ¿qué hombre puede conocer los designios de Dios o hacerse una idea de lo que quiere el Señor? Si buscamos y tratamos de interpretar, nos parece una locura lo que Dios nos pide y lo que Dios quiere para nosotros. Por eso nos dice que solamente la sabiduría puede concedernos a nosotros la gracia de poder entender lo que ocurre en el mundo y lo que es las cosas del cielo. Así se enderezaron los caminos de los que están sobre la tierra. Así aprendieron los hombres lo que te agrada y por la sabiduría fueron salvados. Y en el Salmo nos decía: un corazón
sensato. La sensatez es, por tanto, viene de la palabra latina sensus, sentido, dar sentido a nuestra vida. ¿Y cuál es el sentido de nuestra vida? Dios nuestro Padre, lo eterno. Por tanto, fijando nuestra meta, nos permitirá a nosotros dar pasos firmes por camino seguro hasta llegar a nuestro puerto, que es alcanzar la vida eterna y compartir con Dios nuestro Padre eternamente el banquete que nos prepara. Amén.